más vivos que nunca, y no lo digo porque yo qué sé, esta vez hemos remontado o yo qué sé, estamos en muy mala posición. No, estamos más vivos que nunca porque la Premier League está más encendida. Manchester City 2, Newcastle 1. Muy buenas a todos, espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, este va a ser el post partido de lo que fue el partido del día de ayer, que bueno, de antemano nuevamente pido disculpas si digamos que no subí el post partido después del partido, más que nada porque igual como había dicho irónicamente en el video de la previa, este fin de semana iba a ser una semana, o sea, fin de semana, valga la redundancia, igual bastante ocupada para mí por temas laborales y obviamente como, bueno, la gente que ya me conoce en el canal saben que yo prefiero como hablarles del partido en sí, más detalles, no basándome en puros resúmenes porque así cualquiera creo yo que haría un análisis en profundo. Y bueno, obviamente esta mañana decidí ver el partido completo, es decir, de minuto uno hasta los minutos finales, hasta el 90 más 4 bueno, 90 más 5 prácticamente. Y puedo decir más o menos de lo que pude analizar del partido, los puntos altos y bajos, qué significa este resultado y sobre todo, y lo más importante a fin de cuentas, para qué más vamos a engañarnos, ¿esto afectará anímicamente al equipo para quererse, por así decirlo, el cuento de que finalmente podemos competir la Premier League, más teniendo en cuenta que nuestro máximo rival Arsenal, ahora tan solo con este resultado estaríamos a unos 2 puntos si es que Arsenal ganase su partido contra Tottenham, que lo más seguro es que sí. Pues bien, eso y mucho más vamos a hablar en este video de hoy. Bueno, ya la gente que ha visto previamente el video saben cómo hago esta clase de análisis. Hago primeramente como el análisis uno por uno por cada jugador. En este caso los califico de la nota 1 al 7, en la cual la nota 7 es la nota máxima, la nota 1 es la nota mínima, mientras que la nota 4 es como la nota mínima pero para aprobar. Y sin nada más que decir, chiquillos, vamos a comenzar por, bueno, en el arco, Gianluigi Donnarumma, que la verdad para mí no... ¿Qué más puedo decir de Gianluigi Donnarumma? De lo que yo ya he dicho. Un arquero que en partidos importantes te salva bastante y que de verdad marca la diferencia en cuanto a resultados, porque Manchester City puede estar jugando horrible, puede recibir contras, pero Gianluigi está ahí. Aunque eso sí, cabe mencionar una cosa que al menos en los corners, la verdad es que Gianluigi Donnarumma, a excepción de del último corner que tiene Newcastle, que ahí sí que Gianluigi Donnarumma la hace bastante bien. La verdad es que hubieron dos pifiadas por ahí monumentales de Gianluigi Donnarumma, que de hecho en una terminó en el segundo gol de Newcastle, pero que menos mal lo invalidaron por fuera de juego, pero que aún así Donnarumma salió horrible a cortar. Y eso igual es preocupante, porque por ejemplo, si Newcastle supo aprovechar esa ventaja, imagínate contra, yo que sé, equipos que saben jugar mejor con la pelota quieta, como por ejemplo el mismo Arsenal, o por ejemplo un Barcelona, que quizás su juego aéreo no es tan predominante, pero que aún así tiende a tirar buenos centros. O sea, me explico. Igual hay que mejorar esa faceta. Pero aún así, quitando ello, para mí, Don Gianluigi Donnarumma, de verdad que si no fuera por él, este partido hubiera terminado en un empate que obviamente pudo saber muy pésimo. Y en esta ocasión, para mí, Gianluigi Donnarumma se merece un 6,5. Le bajo nota más que nada porque, insisto, esos dos manotazos en específico que le recuerdo que fueron horribles y que de verdad hay que seguir mejorando. Y ahora pasamos con la saga defensiva, empezando por el patroncito Núñez, como suele llamar a Upitia. Bueno, apodar más bien a Upitia, el youtuber del Manchester City argentino. A Mateo Núñez, igual me da bastante risa cuando dice patrón. Y la verdad es que Mateo Núñez fue un partido correcto del portugués, no cometió tantos errores y sobre todo firme en la marca, firme para tirar centros. La verdad no tengo mucho que analizar sinceramente porque se mantuvo regular tanto en el primer como en el segundo tiempo. Y en ese sentido para mí se merece un 6 tal cual de nota. Más que nada porque tampoco fue un partido brillante, pero se mantuvo estable, se mantuvo muy estable. Rubén Díaz. Uf, acá digo de una que para mí fue el peor del partido. La verdad es que no sé si es porque
tras la lesión como que estuvo un poco trastabillando un poco, no ha recuperado, evidentemente no recupera al 100% de su nivel, pero la verdad es que hoy ha sido un partido bastante flojito de Rubén, la verdad, especialmente con algunos piques que bueno, tampoco lo voy a culpar, Anthony Gordon es un jugador muy rápido, tipo, ni Mark Gay lo llegó a alcanzar en algunos tramos del partido, pero igualmente hubieron unos trotecitos por ahí de Anthony Gordon que Rubén Díaz ni siquiera llega a cortar, se gana una amarilla bastante rigurosa por ahí, y que de hecho sale cambiado al segundo tiempo por Abdulkadir Husanov, que para mí, aclaración o nota aparte, muy bien Pep Guardiola cambiando a Rubén Díaz, porque creo que todos nos dimos cuenta que Rubén Díaz no estaba para jugar el segundo tiempo. No digo que yo que sé, con Rubén Díaz nos perjudicaba, pero dos cosas. Uno, de verdad Rubén lo veía muy perdido, sinceramente muy perdido, y aparte tenía amarilla, así que es como, mejor sácalo antes de que, yo que sé, en una acción individual cometa una infracción de otra tarjeta amarilla y nos llegasen a expulsar. Mejor prevenir que lamentar. Pero aún así, no, la verdad es que Rubén Díaz estuvo flojito, la verdad, muy muy flojo, y en ese sentido para mí, y lo siento mucho porque a mí Rubén Díaz es un jugador que a mí me encanta bastante, es prácticamente el segundo capitán del Manchester City, o al menos el verdadero capitán del Manchester City en cuanto a la voz, pero hoy anduvo flojo y le voy a poner la verdad un 3,7, la verdad. Porque de verdad que estuvo nefasto, para que andar con cosas. No me gusta, por así decirlo, como criticar tanto a Rubén Díaz, porque bueno, si tiene un jugador que le tengo cariño, que de verdad nos ha salvado las papas en muchas ocasiones, pero hoy de verdad que hoy o sea, hoy más bien, ayer no fue su día, la verdad, hoy no fue su día. Por lo contrario, su otro compañero de saga defensiva que es Mark Gay, partidazo, la verdad. Muy muy buen partido y vuelvo a decir, o sea, vuelvo a insistir que Mark Gay de verdad es un jugador que marca, no voy a decir necesariamente la diferencia, así como es el mega, yo que sé, el mega defensa que el Manchester City necesitaba, pero sí un defensa que, por ejemplo, a diferencia de Husanov, que siempre he dicho que Husanov lo bueno que tiene es su velocidad y su portento físico, pero su técnica con los pies o sus decisiones, la verdad, con la pelota no es como lo brillante del uzbeco, mientras que todo lo contrario de Mark Gay, quizá no es tan bueno, como se diga, la palabra físicamente, no es rápido como Husanov, pero el hombre tiene experiencia para marcar, sabe cómo contragolpear, sabe cómo poner el pie para sacar el balón. No, la verdad, muy buen partido de Marc Guéhi, que al igual que Mateus Nunes, se mantuvo estable tanto en el primer como en el segundo tiempo, la verdad. Inclusive hasta nos salvó una contra por ahí, que si no fuera porque Marc Guéhi no estuviera por ahí directamente, hasta hubiera terminado en un 2-2 y quién sabe hasta en una remontada a Newcastle. Y en ese sentido, muy buen partido de Marc Guéhi. Y le voy a calificar con un 6,2. Un poco más que Mateo Núñez, pero porque Marc Guéhi, sobre todo en los últimos minutos, se crece. De verdad que Marc Guéhi en los últimos minutos aparece cuando de verdad Manchester City lo necesita, perdón. Y pasamos con Ryan Aït-Nouri, que también muy buen partido del argelino. Cada vez juega mejor. Eso sí, lo único que le voy a reprochar aquí directamente a Marc Guéhi es que, hombre, define. O sea, si estás en el área y estás para achuntar al arco, define, no esperes el pase. O al menos si ves que, por ejemplo, Erling Haaland está tapado por Denbar, no esperes a que Haaland se desmarque estando tú ahí. Tira, dispara. Y en ese sentido, quitando esa crítica que le hago a Ryan Nduri, que prácticamente está en el arco pero no define, como que hace toda la jugada pero falla en el último. O sea, a fin de cuentas que es lo más importante, que es disparar al arco. Defensivamente estuvo ok, evidentemente no fue la gran locura, la verdad no fue la octava maravilla del mundo de Aït-Nouri, pero estuvo bien ofensivamente, se asoció bien con Nico O'Reilly, que vuelvo a insistir, esa dupla O'Reilly y Aït-Nouri fantástica, me está gustando, y creo que en este partido en particular se ha demostrado que hay química, funcionan bien el argelino y el inglés por ahí. Porque uno se asocia mejor, uno subiendo, el otro recibiendo y viceversa. De verdad que para mí, partidazo de Nuri. Y en ese sentido le voy a poner un 6,2, al igual que Marc Guéhi. Con la diferencia de que en vez de defender, actuó bien ofensivamente. E inclusive le recuerdo un pique por ahí que le gana, no es mentira, le gana a Anthony Elanga. Que, o sea, sé que Anthony Elanga es extremo, pero le gana un pique ahí a Anthony Elanga, que Anthony Elanga es rápido.
Entonces como que le gane un trote ahí me parece espectacular. Y nada, muy buen partido de Nuri. Y ahora pasamos con el medio campo que la verdad se distribuyó de forma bastante particular, empezando con Rodri, que para mí fue un correcto partido de Rodri. Tampoco fue la gran cosa, la verdad, pero mantuvo estable el medio campo. Es verdad que el segundo tiempo, bueno, en general el segundo tiempo, chiquillos, de verdad. Por favor, contrólenlo, hay que saber controlarlo. Pero bueno, en general el segundo tiempo como que en la mitad de la cancha o el medio campo se fracturó un poco, pero aún así partido correcto de Rodri. Cortó las pelotas que tuvo que cortar, por así decirlo. Quitó, bueno, valga la redundancia, quitó balones por ahí a jugadores que igual hay que tener osadía para intentar quitarle un balón, yo que sé, a Anthony Gordon en carrera. Y la verdad, partido correcto, Rodri. La verdad, en ese sentido lo calificaría con un 5,5 porque no destacó mucho, pero tampoco hizo un partido malo para nada. En ese sentido, nota ahí promedio. Antoine Semenyo, que la verdad creo que sinceramente el peor partido que le recuerdo a Antoine Semenyo, al menos en el Manchester City. O sea, no estuvo mal al principio, pero pucha, digamos que se farreó dos ocasiones de goles claras. Una literalmente le da un pase a Nick Pope, que es como, viejo, dispara. O sea, da igual si tienes a Dan Burn bloqueándote o a Tio ahí bloqueándote, dispara nomás lo que salga, pero ni eso. La verdad es que anduvo flojo, pero tampoco desentonó. Creo que esa es la palabra. No fue su mejor partido, o anduvo igual un poco cabizbajo, pero tampoco es que haya desentonado en el partido. El hombre puso cuerpo, el hombre presionó. Cosa a la cual siempre destaco a Semenyo, que un atacante, bueno, en este caso actuó de volante, que te entrega voluntad física para cortar pelotas, te entrega resistencia para aguantar partidos y algún que otro trote por ahí. En ese sentido no lo discuto esa faceta que tiene, pero la verdad, siendo objetivo y realista, hoy no ha sido su partido, y en ese sentido le voy a poner un 3,8. Para mí anduvo un poco mejor que Rubén, más que nada porque al menos el hombre estuvo para definir, que definió mal, pero definió al menos. Pero no, la verdad anduvo horrible, sinceramente, horrible. Y luego pasamos con el MVP del partido sin discusión alguna, Nico Riley, y no solo por los dos goles que hizo, sino también por la entrega que dio Nico. Y a mí, de verdad que me llena de orgullo este muchacho porque, chiquillos, 20 años. O sea, ¿se dan cuenta que el Manchester City durante todos estos años tuvo una perla en la cantera? En vez de ir a fichar a otros jugadores por ahí, todo este tiempo teníamos a Nico Riley por ahí, que más encima está jugando en su puesto original, porque es verdad, Nico Riley empezó debutando como lateral por izquierda, pero su verdadera posición es de volante. Y se ha notado porque se desmarca bien, se asocia bien con Nuri, se asoció bien con Bernardo y con Marmoush, con Haaland también. Es un chico completo, en ese sentido. De verdad que me parece increíble el canterano que sacó el Manchester City, que bueno, de todas formas, no iba a decir, O'Reilly debutó la temporada pasada, pero como que recién esta temporada como que ahora de verdad como que se hizo conocer ante el mundo y de verdad me sorprende, me llena de orgullo porque, insisto, es un jugador que vamos a tener durante muchos años, muy seguramente muchos años en el Manchester City. Y para mí, de una, chiquillos, sin discusión alguna, se merece la nota 7. Aquí no tengo nada más que reclamar. Y terminando con el medio campo, voy a terminar con Bernardo Silva, que esta vez jugó como una especie de enganche. Jugó un partido bien, ok, correcto. Tipo un partido estilo Rodri, que tampoco, yo qué sé, hizo la gran cosa, la verdad, pero tampoco desentonó. Corrió, presionó, se ganó una amarilla, pero bueno, prácticamente clásico de Bernardo ganarse una amarilla. Un 5,5 la verdad. Nada más que decir, sinceramente. Y bueno, pasamos con la saga ofensiva que esta vez jugaron dos. Empezando con Omar Marmoush que... primer tiempo bien. De hecho hubo uno por ahí que se la ataja bien Nick Pope. El segundo tiempo ya bajó bastante el nivel. Pero bueno, al menos se mantuvo.
En ese sentido le voy a poner un 4,5, la verdad, porque, a ver, seamos sinceros, no fue el gran partido de Omar, pero tampoco es que fue tan desastroso. Y para mí, Erling Haaland, que no metió goles, dio una asistencia, sí, no metió gol, pero qué buen partido defensivo de Erling Haaland. Al menos los que vieron el partido creo que me darán la razón, que acá Erling Haaland evidentemente, en cuanto ofensivamente, no hizo nada. Las cosas como son. O sea, dio la asistencia a Nico Riley, que de hecho fue una buena asistencia ahí con un pase de globito prácticamente. Pero defensivamente Haaland, para mí, y de hecho como diría el mismo Aupitia en un video, para mí, Haaland jugó un partido de capitán, digno de capitán, porque Haaland estuvo ahí para defender, tuvo que correr la banda para defender, corrió para básicamente mantener al Manchester City a flote. Para mí fue un partidazo de Haaland, pero sobre todo en cuanto a carácter, que igual encuentro yo que es lo que, no sé, creo que Haaland le hacía falta esa clase de partidos, no tanto para meter goles, pero sí para demostrar que no solo soy un jugador que mete goles, soy un jugador que aporta al equipo. Y en ese sentido, para mí, Haaland se merece un 6,1. No tanto por, obviamente, por su faceta ofensiva, que aquí hay que ser claro. La verdad es que quitando la asistencia que da, la buena asistencia, de hecho, que le da a Nico Riley, no, la verdad, Haaland estuvo ahí nomás. Pero en cuanto a lo que respecta a faceta defensiva o en cuanto a colaboración, no, para mí, yo creo que para todos fue un enorme partido de Erling Haaland. Y pues bien, ese ha sido como el análisis uno por uno de cada jugador. Y en cuanto a cómo creen que se ganó este partido, yo creo que principalmente este partido se divide en dos. Fue un primer tiempo en el cual Manchester City dominó, en el cual el Manchester City se mantuvo control de la mitad de cancha, que pese a que el Newcastle por algunos tramos del partido estaba haciendo como muy ofuscante la marca, presionando arriba, igualmente Manchester City supo controlar el balón, especialmente con esa dualidad entre Nico Riley y Anton Semenyo, que Semenyo simplemente controlaba la pelota, Nico Riley la administraba, se lo daba a Nuri, y cuando Nuri necesitaba como alguien para marcar pase, estaba Bernardo por ahí. En ese sentido, para mí fue un partido muy inteligente, pero que en el segundo tiempo, digamos que se fracturó, o sea, literalmente se fracturó el medio campo. Estaba muy perdido Riley y Semenyo. Bueno, Semenyo se notaba cansado. Bernardo, aunque corría, no llegaba a quitar la pelota, a presionar del todo bien. Y de hecho, en un intento de sacar la pelota o de intentar robar la pelota, se le gana una amarilla. La verdad es que fue un segundo tiempo, la verdad, un poco desastroso. Y que vuelvo a insistir que el Manchester City necesita mejorar con... O sea, igual no venía siendo malos segundos tiempos el Manchester City, pero que van así para esta clase de partidos importantes, son los que te juegas algo. Creo que es importante igual mejorar, saber administrar el segundo tiempo, porque, seamos sinceros, hubiera sido otro equipo el que hubiese empezado este segundo tiempo, el Manchester City, hasta te digo, hubiera perdido el partido. Y eso que Newcastle... es verdad que viene irregular y todo, pero Newcastle igual es un equipo que te sabe administrar la pelota, te sabe contraatacar y creo que se notó, sobre todo por el primer gol que nos hacen, que fue a base de una pura contra que nos terminan haciendo. Y bueno, también el segundo gol que, como había dicho, corner del Newcastle, Donnarumma sale horrible a cortar el balón y gol de Dan Burn, que afortunadamente menos mal estaba adelantado, pero aún así horrible ahí, pero aún así Newcastle salió a jugar su partido, especialmente ya en los últimos minutos que estaban empezando a presionar más. Claramente querían salir a buscar el empate, pero que menos mal Gianluigi Donnarumma nos salvó, Marguerite nos salvó. En general todo el equipo nos terminó salvando, pero que en particular esos dos hombres nos salvaron, la verdad. Y bueno, a fin de cuentas, resultado sufrido, las cosas como son. De hecho, yo vi el partido mientras trabajaba y no, partido horrible, la verdad. Horrible en el sentido me refiero al segundo tiempo, de que de verdad que como que este partido, o sea, como que cualquiera de los dos podía o el Manchester City finiquitarlo o Newcastle empatarlo, pero aún así se logró la victoria, que a fin de cuentas es lo que cuentan, o sea, es lo que importa, perdón, los 3 puntos. ¿Y qué 3 puntos, no? ¿Qué 3 puntos? Porque sobre todo teniendo en cuenta el pinchazo del Arsenal que sufrió contra el Wolverhampton. Wow, la verdad es que son 3 puntos que vienen de maravilla. Que en caso de que Arsenal ganase contra el Tottenham, que sinceramente creo que va a ser así, insisto, la verdad es que Arsenal contra o sea, digamos que el Arsenal tiene, por así decirlo, como muy de hijos a Tottenham, ya sea de visita o de local, así que no me extrañaría que, al menos el día de hoy, hasta lo goleasen, la verdad.
Son dos puntos que igual marcan la diferencia. Marca la diferencia porque como había dicho sobre todo en mi video acerca del pinchazo del Arsenal, que por si no lo han visto los dejo ahí en mi canal para que lo vean. Esto es una victoria importante porque le metemos igual de un poco de presión a Arsenal. Para que digan, hey, estamos aquí, no hemos pinchado. Y, y este resultado también levanta anímica. ¿Para qué mandar con cosas? Igual levanta anímicamente al equipo. Porque prácticamente digamos que remontamos un poco a Newcastle. Porque es verdad que igual, digamos que Newcastle no empata y terminamos haciendo el gol casi que al instante. Pero que siento yo que en algunos tramos del partido Newcastle casi que no empata o hasta no estaban ganando un poco. No sé si me explico o me doy a entender. En ese sentido, para mí, igual, un envío anímico esta clase de partidos, sobre todo para el partido que se viene el próximo sábado contra Leeds United, que para mí, de una les digo, algunos dirán, partido fácil, no es para nada fácil, menos el Elland Road, que Newcastle, que Leeds United igual ha sacado muy buenos puntos por ahí, que ha complicado la vida a gente del Big Six, le ha complicado la vida al Liverpool, le ha complicado la vida al Arsenal, le ha complicado la vida a Chelsea, o sea, loco, estamos hablando de una visita jodida. De una visita jodida de un equipo recién ascendido, pero que a diferencia de, por ejemplo, del Burnley o de Sunderland, que bueno, Sunderland también está más que salvado, un equipo que juega, ¿sabes? No es un equipo que asciende y que yo que sé, te espera atrás en el arco, no, es un equipo que juega. Y sobre todo lo supimos, digamos que lo descubrimos sobre todo con el precisamente partido que nos enfrentamos contra el Leeds, que les recuerdo, hasta el minuto 90 el Leeds nos estaba empatando. No se estaba empatando. Si no fuera por una genialidad de Phil Foden, este partido hubiera terminado en un 2-2. ¿Entienden? En ese sentido, ojo. Muchos dirán, partido fácil. Para nada fácil, chiquillos, para nada fácil. De verdad se los digo en serio. Pero bueno, obviamente ese partido lo hablaré más a profundidad en el respectivo video de la previa. Y pues bien, en resumen, y ya para terminar este análisis, es una victoria sufrida, pero una victoria muy importante. Sobre todo para empezar a meterle presión al Arsenal. Y que sobre todo, y como decía, una victoria que le va a servir como envío anímico para los jugadores, para que crean el cuento de que se puede, se puede ganar esta Premier League y que sobre todo se puede competir al más alto nivel. Lo que siempre Manchester City ha sabido hacer, que es competir al más alto nivel y que sobre todo un equipo que cada vez es más unido, se van encontrando piezas por ahí y eso me alegra bastante, porque muchos decían, no, esta va a ser una temporada de transición y de hecho yo te compraba que esta temporada iba a ser transición y estamos demostrando que pese a que Manchester City tiene prácticamente la mitad de jugadores nuevos, por así decirlo, igual, igual va saliendo adelante y que a mí lo que más me gusta en Manchester City ahora mismo no es tanto los resultados, los partidos que gana, sino porque veo un equipo más unido. Veo un equipo que se van entendiendo partido a partido. Veo un equipo que ahora digo, estos se entienden. Como te decía, Nuri O'Reilly, Bernardo Silva se asocia mejor, Mateo Núñez está jugando mejor, Mark Gay, que pese a ser un recién allegado al club, está entendiendo bien a sus compañeros de sagas, tanto a Jusanov como a Rubén Díaz. Me explico, se van asociando mejor. Y pues bien, ese ha sido el post partido del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, dejar un comentario si este partido de verdad es una victoria súper importante o simplemente fue un mero trámite. Ahí pueden comentar mientras este canal siga teniendo habilitada la sección de comentarios. Ahí pueden comentar sin ningún tipo de problema y restricción alguna. Y pues bien, ese ha sido el partido de hoy. Y que tengan todos y todas una excelente tarde. Chao, chao.